Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Feliz lunes y esperamos que todas las cosas que ustedes vayan a desarrollar esta semana pues gocen del éxito total y de de los mejores dividendos en cada una de sus actividades, tanto personales, familiares, profesionales, como también académicas y demás que ustedes vayan a desarrollar. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de conversar con Lenín Hernández, que no solo es secretario general de un sindicato muy importante en el país, sino que, y es por lo que está en el programa el día de hoy, es el presidente de los trabajadores del Banco Popular, la Mesa de Trabajadores del Banco Popular, que lo que viene a significar es la unión de sectores sociales, tanto empresariales, sindicales, académicos, agrícolas, en general, todos los pilares del país están representados en esta mesa que ya anteriormente ha dado muchos éxitos y muchos buenos pasos en función de visualizar a largo plazo cuál es la Costa Rica que todos queremos construir. Y sobre eso vamos a conversar porque últimamente también se han estado activando las organizaciones para ponerse a conversar, para ponerse a entender y para ponerse a trabajar en función de los objetivos de Costa Rica. Lenín, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan, y al público que nos sintoniza. Muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante tener esta cercanía con las personas para que podamos tener esta visión compartida de las necesidades país que en este momento estamos requiriendo todas y todos nosotros. Sentimos que ya ha transcurrido el tiempo suficiente para darle la oportunidad al Ejecutivo, ¿verdad? Para efectos de que nos planteen en algún momento cuáles son los proyectos de ley y cuáles son aquellos temas que urge que el Ejecutivo empuje. Pero yo creo que ya pasamos esa etapa de análisis por parte del Ejecutivo, de propuestas, y si no se empujan por parte de gobierno, Jonathan, nos toca a los sectores y al pueblo dar propuestas. Y con esto no quiero dar a entender que queremos el gobierno paralelo, jamás. Pero yo sí creo que hay temas que definitivamente han sido totalmente inobservados por el actual Ejecutivo. Totalmente de acuerdo y todavía recuerdo, Lenín, que el presidente a ustedes, a la mesa de trabajadores del Banco Popular, les dijo, si yo ocupo dialogar con alguien, los convoco, los busco, pero no necesito y no me hace falta. Palabras más, palabras menos. ¿Ha cambiado en algo desde aquella época en segunda ronda en el 2022 a lo que está pasando en ese instante en el 2024 en la relación de la mesa con Casa Presidencial? No, Jonathan, no ha cambiado en lo absoluto, pero si gustas, ponemos en contextos a la audiencia, estimada audiencia, de qué se trata este espacio. En algún momento, en el gobierno de don Carlos Alvarado, desde la Mesa de Diálogo Social y Productiva, pero en aquel momento quien origina todo el proceso fue la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, que recoge los 10 sectores laborales del país: Ujú. cooperativas, el sector sindical, el sector de colegios profesionales, el sector no profesional, el sector artesanal, bueno, recoge todos los sectores, el sector comunal, que es importantísimo. En algún momento, desde ese proceso de diálogo a través de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores del Banco Popular, que lo lideró don Fernando Fay, se originó un espacio más amplio que se denominó la Mesa de Diálogo Social y Productiva. Sí. Recordemos que en ese proceso prácticamente participamos 153 organizaciones. Hasta Y los lo que primero, empresarios y sí, diputados, todos estábamos ahí. es lo que iba a decir, Jonathan, precisamente, que no solamente fue el sector laboral el que se unió y sectores sociales, sino también el sector productivo a través de las cámaras, UCAEP, estuvieron en aquel momento también sectores empresariales que no estaban dentro de UCAEP y el sector político también. Nos parece que en aquella oportunidad eh, no tuvimos la incidencia necesaria porque el gobierno de don Carlos Alvarado no se dejó ayudar y por el contrario, él corrió a hacer otra mesa, si lo Ujú. recordamos. Claro. Una mesa a través del Estado de la Nación Que que no no surtió prosperó. el efecto, no prosperó exactamente.
Y Jonathan, el primer punto importante del por qué no prosperó este espacio fue porque no fue inclusivo, sino exclusivo. Eh, Era un representante por sector o las confederaciones sindicales, en el caso laboral. Entonces, por supuesto que muchos sectores y muchos liderazgos se sintieron excluidos. En el caso de la Mesa de Diálogo Social Productiva, fue totalmente inclusivo y permitió generar confianza. Yo diría que ese es el primer punto. La confianza que generó entre sectores que durante muchísimos años no había forma de cómo conversar, cómo converger. Y recordemos, Jonathan, que en aquel momento el país estaba prácticamente paralizado a través de las manifestaciones de rescate nacional y muy importante la situación de pandemia que estamos teniendo en aquel momento, una afectación económica, sanitaria, social importantísima. Continuamos juntos y en algún momento, cuando llegamos a segunda ronda, a propósito del comentario que vos hiciste, los dos candidatos tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y ahí es donde don Rodrigo nos dijo a nosotros, don Rodrigo Chávez, que él no creía en espacios de diálogo, no creía en espacios de mesas de trabajo y que el día que él ocupase algo, pues que nos mandaba a llamar. Prácticamente nos cerró la puerta y en eso ha sido consecuente, con una gran afectación, sí, lógicamente, a los sectores, porque no hemos encontrado ese espacio para proponer, para tener puntos en común y empujar parejo, ¿verdad? Y creo que ese sentir no solamente es de esta mesa, ¿verdad? O los sectores sociales, creo que la población en términos generales lo está sintiendo. Y pongo como un ejemplo de esto que estoy planteando el primer punto, seguridad ciudadana en el país. ¿Cómo ha incrementado, verdad, en algún momento, y se dijo con suficiente tiempo, que la ola de criminalidad estaba afectando a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, a la gente de pie? Y esto lo manifestaron expertos, Jonathan, lo Sí, claro. recordamos, ¿verdad? Gente que empezó a señalar. Es que ahorita recuerdo la entrevista que hace poco le hicieron al señor presidente de la República desde la CNN, don Fernando de Rincón, Ujú. y él dijo, ¿verdad? Es que yo hice esas advertencias a Ecuador y no me escucharon. Pues bien, aquí se hicieron muchísimas advertencias y el Ejecutivo no quiso escuchar, de forma tal que dio estos resultados tan tristes, tan terroríficos el año pasado, que llegamos a 907 homicidios, ¿verdad? Y en algún momento se dijo, no, eso es un tema entre bandas, y vemos que no, que las balas perdidas alcanzan a gente inocente. Y menciono ese como un primer punto de lo que sucede cuando se tiene un gobierno, y hablemos, cuando hablamos de gobierno, no quiero personalizar solamente al presidente de la República, sino a los ministerios, a los ministros, A la ¿verdad? institucionalidad. A la institucionalidad como tal, correcto, porque es la tónica que se ha tenido en educación, en la caja, en el MAC, en el Ministerio de Hacienda. Esa es la tónica, no escuchar a nadie. Entonces, un ejecutivo, un gobierno que crea que puede gobernar solo es imposible. Lenín, pero lo que está señalando no solo es crítico, sino que es muy preocupante, porque si por lo menos uno estuviera viendo que algo se está avanzando, que las respuestas a las necesidades de la gente se están resolviendo, pero si vemos pobreza, tomando pobreza extrema, pobreza y población en extrema vulnerabilidad, es decir, que están a un paso de la pobreza, los números llegan al 32-34%. Si vemos la fuerza laboral del 100% de los ticos que están en capacidad de trabajar, solo la mitad lo está haciendo en un contexto de fuerza laboral y de esa mitad, solo un 60% en factor formal. Y eso es sumamente preocupante. Pero también el rezago en la forma en que se está distribuyendo en este momento la riqueza en Costa Rica. Somos el país más desigual de toda América. Son condicionantes que nos deben llamar a la reflexión porque a todas luces el modelo puerta cerrada no está dando buenos resultados en función de lo que siempre se ha hecho en Costa Rica, escucharnos y de la multitud de ideas sacar las mejores soluciones. Sí, yo diría, Jonathan, que en ese encuadre tan espléndido que estás haciendo,
lo que se demuestra es que la política económica y social ofrecida por este Ejecutivo ha sido un rotundo fracaso. Yo así lo tengo que señalar. ¿Y por qué lo decimos, Jonathan? Porque ciertamente los porcentajes son alarmantes, pero es que los porcentajes tienen rostro humano. Claro. Cuando hablamos de la pobreza extrema, que estamos hablando de ese 21% de la población, bueno, materialicémoslo esto a personas y familias. Estamos hablando de más de 330.000 familias que están en esa condición. Y si lo multiplicamos por cuatro, estamos hablando de casi 1,5 millones de compatriotas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores que se encuentran en esa condición. Cuando hablamos de personas en situación de calle, Jonathan, y eso es palpable, ¿verdad? Prácticamente cuando alguien va en su vehículo, es un semáforo, otro semáforo, y vas a encontrar ahí adultos mayores, mujeres con sus hijos, y no estoy hablando solamente de extranjeros, ¿verdad? Que es una población pequeña la que está en esa condición de calle. Estamos hablando, Jonathan, que los datos también a veces disfrazan, porque la fuerza laboral efectivamente ha disminuido en casi 245.000 personas, Así es. ¿verdad? Y hay algo más todavía. Tenemos personas, hombres y mujeres, que después de la pandemia no lograron reinsertarse, ¿verdad? A la formalidad en empleo. Más bien la informalidad es lo que les está manteniendo el sustento diario. Y cuando hablamos, Jonathan, y eso créeme que a mí me desgarra, cuando hablamos de esas 112.000 familias que están en pobreza extrema, porque cuando hablamos de pobreza extrema, para el público que nos sintoniza en este momento, no estamos hablando de que las personas tienen lo mínimo en cuanto a servicios públicos. No, estamos hablando de que ni tan siquiera tienen lo suficiente para el pago de luz, agua, y estamos hablando de lo más elemental en un ser humano, que es la alimentación. Están comiendo una vez cada 2 días. Así es. Entonces, la situación es verdaderamente desgarradora. En territorios se está viviendo más aún esa situación de pobreza extrema y pobreza, porque se llega hasta un 28% de lo que estamos hablando ahorita. Y claro, cuando uno analiza las fuentes de empleo, las fuentes de estudio, y todavía, Jonathan, es que créeme que a uno hasta le da cólera, le pasan el tijerazo, ¿verdad? Al plan de becas, avancemos. Entonces, claro que es inhumano lo que está ocurriendo en este momento. Y no solo avancemos en general, y ha sido siempre la tesis que hemos manejado técnicamente, es que el superávit primario que tiene el gobierno mucho tiene que ver con el hecho de que no se le pasa el dinero a los programas sociales, no solo avancemos, sino en general programas sociales. Y así me pone a pensar cuál es el precio que es bien pagado para la institucionalidad gubernamental para aparecer bien y, como decíamos en un artículo de opinión recientemente, candil fuera de Costa Rica y oscuridad adentro en la parte social, porque recientemente también, Lenin, entrevistábamos a la nueva alcaldesa de Limón y nos decía que allá la población de calle son 500 personas. Limón, centro. Es demasiado. El cantón central de Limón, 500 personas, y me parece que se sale totalmente de cualquier comprensión ese número. Y la forma en que se está trabajando la política social parece que ni siquiera es de segundo plano. Parece que va mucho más abajo del segundo plano porque no parecen las respuestas por ningún lado. Efectivamente, Jonathan, y es ahí donde logramos nuevamente enrumbarnos y plantearnos la necesidad de ese punto en convergencia. Y por eso es que estamos hablando de una mesa de diálogo nacional de alto nivel, en donde está dentro de los organizadores y empujando este proceso, CONARE, ¿verdad? El Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas, que eso le va a dar una rigurosidad importante a las propuestas que se vayan a plantear. Estamos también en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, y en esa integralidad, pues la mesa de diálogo social y productiva. ¿Por qué la importancia de este espacio? ¿Verdad? Número uno, como costarricenses, y es el primer punto, nos quitamos las investiduras de los liderazgos que representamos y estamos pensando en una bandera única, o sea, ponernos de acuerdo
no solamente cuando juega la selección, sino una causa común. Y en esto sí planteamos que definitivamente la política de desarrollo económico y social de este Ejecutivo ha sido un rotundo fracaso porque, como lo estamos indicando, se ha hecho un recorte a los programas sociales afectando a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, o sea, esta población que está en total vulnerabilidad. Y aunado a ello, ¿verdad? Tras que se le hace un recorte importante a estos programas, no hay ninguna propuesta alternativa para que esta población pues logre surgir, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente de acuerdo que no es el asistencialismo lo que le va a permitir a una persona o a una Totalmente. familia surgir. Estamos de acuerdo, pero hay que dar las herramientas necesarias, Jonathan. Y cuando uno ve que existe la exclusión tecnológica, voy a hablar de exclusión tecnológica, no sé si se hace ese término como tal, pero es que no es lo mismas condiciones en el caso metropolitano a los jóvenes que están estudiando que vos acabas de decir, ¿verdad? Ir allá a Limón, pensar en Talamanca. Y voy a dar otro dato desgarrador, no solamente como educación, porque ya estamos hablando de tres temas, ¿verdad? Hablamos de seguridad ciudadana, que ha sido un verdadero fracaso la política de este gobierno. Estuvimos hablando hace poquito del tema de educación, ¿verdad? Pero cuando hablamos también del tema salud, Jonathan, y aquí es donde uno siente esa molestia adicional, porque cuando pensamos en la Caja Costarricense de Seguro Social como el pilar fundamental de nuestra seguridad social, de esa atención de hombres, mujeres, niños en salud y en pensiones, la Caja se creó, ¿verdad? Con una Sí. autonomía para alejarla del manoseo político de las políticas de cada 4 años según gobierno de turno. Y Jonathan, yo no he visto, y el público que nos sintoniza, un atropello tan enorme a las políticas de salud a través de este gobierno. Y nótenlo, y voy a mencionar nada más lo que ocurrió hace un año y 2 meses, cuando el mismo señor presidente de la República señala y dice que se come la bronca con la caja y nombra a doña Marta Eugenia Esquivel, que van a abordar las listas de espera. Bueno, hagamos un análisis de lo que ha ocurrido tras un año de ese anuncio. No tenemos todavía un programa o una propuesta integral para abordar las listas de espera para procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos. La propuesta de mamografías fue un rotundo fracaso. Es más, ha transcurrido un año y 2 meses y todavía no se han dignado a dar un informe, ¿verdad? Lo último que nosotros acabamos de presentar a la luz pública, el colapso que se está teniendo en los diferentes servicios de urgencia. O sea, ya no estamos hablando ni tan siquiera de listas de espera. Estamos hablando del colapso sistemático de los servicios de urgencia y esto obedece Nueve a hospitales, que, ¿verdad? perdón, 9 hospitales están colapsados en emergencia. nueve hospitales, correcto, ¿verdad? Y si esto le adicionamos que tanto la auditoría de la caja como la defensoría de los habitantes e incluso esa misma Contraloría ha hecho señalamientos importantes de la falta de rigurosidad técnica, legal, financiera y hasta médica por parte de algunas propuestas, Jonathan, ¿a quién pusimos o a quién pusieron a liderar la institución, afectando la salud de los costarricenses? Es que no es una cuestión mínima lo que estamos planteando. Y vean que estamos hablando en este momento de seguridad ciudadana, salud para todos y todos los costarricenses y el tema de educación. O sea, lo que en algún momento fueron los pilares de nuestra institucionalidad y los pilares de nuestra democracia se están prácticamente acabando, lo están cercenando, Jonathan. Y lo que nosotros hemos planteado desde este lado, que si no logramos revertir esta situación, los efectos a mediano y largo plazo van a ser desastrosos para el país. Lenín, ¿cómo enrumbar el camino? Yo sé que en la Asamblea de Trabajadores y en general los sectores que has mencionado que se están uniendo para escuchar alternativas nuevas y buenas, innovadoras, que la metodología va a ser muy rigurosa para evitar suspicacias de alguien o alguienes, dirían en el pueblo. Va a ser muy fuerte, pero cuando se tengan los documentos
paralelamente van a tener que ir trabajando en algún canal de comunicación, algún canal de puentes, tendiendo puentes para que esos documentos lleguen a quienes toman las decisiones al final. Sí, pero antes de llegar a esa etapa, Jonathan, yo quiero mencionar una última pata Adelante. del banco, ¿verdad? Y esto es fundamental y tiene que ver con el tema de reactivación económica. Nosotros no hemos visto todavía una política de este ejecutivo, y disculpen que sea tan reiterativo de repente en las críticas, pero es que la crítica viene precisamente de los temas que no ha abordado el ejecutivo. Ujú. Si hubiesen hecho algo positivo, uno tendría algo que señalar. Y lo menciono por el último espacio donde estuvo precisamente el vicepresidente Brunner, en donde le recomienda a los empresarios cambiar de actividad económica como si se tratara de cambiar de zapatos o vestimenta, ¿verdad? Si no están de acuerdo con la Al principio política, no se creía lo que estaba diciendo. Todos pensábamos que era era algún broma. tipo de broma o de ejemplo, metáfora, pero no. Y lo que más me sorprende, Lenin, es que Zapote no ha salido a desmentirlo ni a contradecirlo. No, no, no. Ya les digo, es que, vamos a ver, y les digo porque es un tema muy sensible, el tema de la política monetaria en este momento en el país. Pero es que si no se llevan estos equilibrios de forma correcta, lo que se va a generar es un desempleo masivo Así es. ante la falsa, ante este desequilibrio del ingreso e inversión y gasto que hace una empresa, lógicamente lo que se va a avecinar es un desequilibrio. Y todavía, Jonathan, cuando uno piensa en el tema del diferencial cambiario y uno cree, ¿verdad?, que se está apreciando el colón, ¿verdad? Esto se vería materializado precisamente en más empleo, en que las cosas y los productos para todos nosotros tengan un costo menor, que los salarios nos alcancen, y vemos que por el contrario, está ocurriendo todo lo contrario, porque obviamente aquí hay un maquillaje con relación al tema del diferencial cambiario, que favorece a unos pocos, Ujú. Así que es. es una realidad. Entonces, ahí es Empezando por el donde, mismo gobierno. por supuesto, ¿verdad? Con el tema del déficit, cómo Pago, pagar el déficit, pago de la deuda. le pago la deuda. Pero nada de ello, Jonathan, y yo sí quiero hablar sin pelos en la lengua, y cuántas, bueno, es que no son ni tan siquiera sectores, porque estamos hablando de un grupo pequeño de poder económico que financió la campaña de don Rodrigo Chávez, que se está viendo beneficiado en este momento por el diferencial cambiario, ¿verdad? Y hablemos de las famosas rutas. Ruta del arroz, que no se ha bajado el precio en lo más mínimo, que se quiere impulsar en este momento la Alianza del Pacífico, favoreciendo a un pequeño grupo de importadores. Y por eso digo que aquí el tema es bastante serio. Pero cambiando un poquito más de propuestas y pasar de la crítica, a propósito de la pregunta que estás haciendo, nosotros sí creemos que hay que llevar en equilibrio estos cuatro pilares. Y yo pienso de atrás hacia adelante. Reactivación económica, eh, aquí es fundamental poder generar más empleo, mejores oportunidades para las personas, hombres, mujeres, niños. Nótese que siempre los índices de desempleo afectan más a los jóvenes y a las mujeres, pero esto pasa por darle las condiciones para quienes quieren venir a invertir al país o quienes están en el país y quieran invertir y tengan esas condiciones, ¿verdad? El otro tema que va de la mano, porque si ocupamos trabajo, ocupamos gente sana para poder trabajar. Y eso pasa por mejorar los servicios de la caja, indudablemente, y existen las condiciones de cómo hacerlo. Porque cuando hablamos de una persona enferma, no solamente hablamos del paciente, hablamos de su entorno familiar, ¿verdad? En su conjunto. Pasamos por el otro tema que es fundamental, la seguridad ciudadana, para brindar precisamente esa confianza para todas y todos. Jonathan, y es que no es menor lo que voy a decir, ya tenemos algunos cantones del país en donde a las 7 u 8 de la noche ya el comercio está cerrado por el miedo de los atracos, de los asaltos,
de los asesinatos. Entonces, no es un tema mínimo que estamos hablando de seguridad ciudadana y sobre todo también para amarrar todo este tema, el asunto de la educación, de cómo a nuestros jóvenes se les dan mejores herramientas, herramientas más especializadas para poderse insertar en el mercado laboral. Son políticas que se tienen que impulsar. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? En esa lógica y los subtemas que van apareciendo, ¿verdad? Ahí en el proceso, se tienen que identificar cuáles son de abordaje inmediato, de corto y mediano plazo. Ujú. No podemos engañar a las personas. Todo esto ha sido un proceso. El revertir esto va a ser otro proceso, pero que definitivamente hay cosas que en la inmediatez hay que abordarlas. Y ahí, Jonathan, vos nos puedes ayudar, incluso hasta ilustrarnos aún más, porque fuiste un gran diputado en la Asamblea Legislativa y sabemos que muchas decisiones importantes pasan en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ocupamos también de las señoras y señores legisladores? Ese empoderamiento y empujar aquellos proyectos que definitivamente se creen, que se tienen que crear a favor de las personas. Eso es lo que estamos identificando nosotros dentro de ese esquema, que hay temas que son prioritarios, que van a tener que pasar por la Asamblea Legislativa en ausencia de un ejecutivo que sea beligerante, ¿verdad? Y sobre todo eficaz y no reactivo. Es entonces el Congreso la vía actual hoy para tratar de reducir el impacto y mejorar rutas de desarrollo. Correcto, Jonathan, es lo que estamos planteando nosotros, que sea a través de la Asamblea Legislativa que se puedan canalizar algunos proyectos importantes, lo que Los más estamos planteando en urgentes. este momento, los más urgentes, efectivamente. Lenín, y antes de dibujar la Costa Rica que queremos y sabiendo todo el diagnóstico que se está hablando hace unos minutos para acá, tenemos que saber cuál es la ruta que se está trazando de parte de la política actual para poder ver un paralelismo diferente y encontrar soluciones a esos caminos que de aquí al 2026 difícilmente se van a poder frenar todos o que en la Asamblea les va a tocar más de una vez pues tomar la decisión de si apoyan o frenan muchas cosas que desde el Ejecutivo se van a estar planteando. ¿Cuál es la Costa Rica que si no hacemos nada vamos a tener en el 2026? Jonathan, yo diría que para efectos de ejemplarizar esto en una realidad tangible, nuestro desarrollo económico y social en algún momento fue muy parecido a Ecuador. Y vean lo que está ocurriendo precisamente en Ecuador en este momento, en donde la anarquía está reinando, donde los grupos narcos prácticamente se han apoderado de la población, donde no hay reactivación económica, en donde existe mucho desempleo, donde existe inseguridad ciudadana, en donde los jóvenes no tienen la oportunidad de insertarse en el mercado laboral, en donde se perdió la confianza y la certeza en la institucionalidad, en donde se ha perdido el respeto a la autoridad. Eso es lo que estamos viendo nosotros como espejo, Ujú. vamos a ser un poco más avanzado con Ecuador y otras latitudes. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia sentirnos orgullosos de estar catalogados entre los 10 países más desiguales del mundo. Ya estamos catalogados a ese nivel. Entonces, por supuesto que esto nos lleva a pensar más bien en cómo construir la Costa Rica que necesitamos en la actualidad. Y recordemos que nosotros pagamos en este momento un alto precio, ¿verdad? Que en algún momento ha sido también un pilar fundamental en nuestra democracia y nuestra paz social, como lo es no tener ejército. Nosotros como país no apostamos a tener ejército, porque apostamos a aumentar un porcentaje del ingreso del Estado en educación, apostamos a seguridad ciudadana, apostamos a la seguridad social a través de la caja, y que en este momento prácticamente estamos a expensas, si no se aborda el tema correctamente, de seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero volviendo al tema, en algún momento como costarricenses apostamos al diálogo y no a las armas,
¿Por qué digo esto, Jonathan? Porque en este momento, cuando pensamos en la mesa, en los sectores, sí creemos nosotros que a diferencia de cualquier otro proceso, ya se han generado las confianzas necesarias, pero sobre todo que existe esa pluralidad de propuestas y de intereses, pero estamos pensando en una Costa Rica mejor. Ahora bien, en esa lógica que planteé yo de aquellos temas que hay que abordarlos en el inmediato, mediano y largo plazo, esto tiene que aterrizar en propuestas para un próximo gobierno, Jonathan, también. Vean que ya prácticamente estamos en el segundo año de este gobierno, llegamos al próximo año y prácticamente, perdón, sí, ya vamos por un tercer año más bien. En mayo, sí. Vamos a una carrera electoral y se acabó. Por eso es que nosotros decimos que definitivamente estas propuestas tienen que ir orientadas y separadas en lo que es inmediato. Cosas que son inmediatas, Jonathan, para plantearlo ahí en Sí. blanco y negro. Seguridad alimentaria. Y eso pasa por fortalecer el agro. Entonces vean cómo hay temas que se contraponen entre lo que necesitamos como país y lo que están ofreciendo en este momento desde Casa Presidencial. La Alianza del Pacífico vendría a perjudicar directamente a lo que nos queda del agro. Estamos hablando que nosotros no estamos produciendo ni llegamos a un 15% del consumo interno en el país. Y mientras tanto tenemos el sector campesino totalmente avasallado por créditos que no pueden honrar, por una banca del desarrollo que no está adaptada para el sector agro. Entonces definitivamente el agro En tiene que ser realidad, en un... realidad para ningún sector. Pues sí, estamos de acuerdo. Pero el punto, Jonathan, que el agro es fundamental. Esto es como en una economía familiar. Si no tenemos lo mínimo, que son el arroz y los frijoles para hacer el pinto, y como hogar nos jodimos. Disculpen la expresión alotico. Sí, sí, Estamos sí. jodidos, ¿verdad? Pero, ¿qué es el punto? Para que el público que nos sigue lo pueda interiorizar. Nosotros como país ni tan siquiera producimos el arroz y los frijoles que nos comemos todos los días. ¿Y cómo vamos a apostar a otro tratado prácticamente libre de comercio como Alianza del Pacífico, que prácticamente vendría a terminar de liquidar el sector agro? Entonces, son cosas que no deben de pasar en la Asamblea Legislativa, o si pasan es con un proteccionismo hacia el sector agrario Ujú. y fortalecer en la inmediatez el agro. Otro tema, ¿verdad? Que para nosotros es de vital importancia y lo hemos demostrado a través de lo que viene ocurriendo precisamente con el tema del diferencial cambiario. Y lo notamos con relación a la política o la forma en cómo está incidiendo la política desde el Ejecutivo. Es decir, el Banco Central no quiere hacer algo, tendrá que pasar algo en la Asamblea Legislativa para llevar estos equilibrios en cuanto al diferencial cambiario. Y es algo que se puede hacer y De se debe hecho, hacer. este lunes amaneció en 505, ya en Monex, el tipo de cambio, y lo que genera es mucha preocupación en el sector productivo y en general en muchos costarricenses que saben que eso significa que es el diferencial del tipo de cambio de hace 9 años o más, 10 años, 10 años. con el costo de producción 10 años después de ese tipo de cambio. Es decir, la balanza está muy desproporcionada y no hay cuerpo que aguante en ese nivel. Sí, Jonathan, tal vez ahondamos un poco en el tema porque van a decir, mira, es que esta gente quiere que suba el dólar. No, no se trata de eso. No, no, no. Se trata de llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Esta diferencia cambiario, esta divisa, porque efectivamente tenemos en este momento un tipo de cambio que teníamos hace 10 años atrás y mientras tanto subieron la materia prima, subieron los salarios y que en este momento está afectando a la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos Sí. hablando, por supuesto, del sector agrario. Hemos tenido un acercamiento con el sector agro, con el sector cafetalero del país, por ejemplo, que estamos hablando de familias a veces que tienen como fuente de subsistencia todavía el café y han experimentado una pérdida interanual hasta de un 35%, ¿verdad? Bueno, Imagínate.
Hablando de comentarios inoportunos, también se ha dicho que es que la gente del café no sabe administrar, con comentarios tan lamentables como ese, ¿verdad? Y como un agravante para el sector agro, ¿sí? Jonathan, el sector campesino hay que defenderlo Sí. con dientes y uñas, porque aunado a esta situación del diferencial cambiario que les ha afectado muchísimo, viene el otro tema que lo estamos también experimentando nosotros con esta oleada del calor y tiene que ver con precisamente el cambio climático. El cambio climático le está afectando muchísimo en su producción y que le ha originado también un 15% adicional. Es decir, tenemos el sector campesino, el sector agroindustrial, que ha experimentado hasta una pérdida de un 50%. Si esto no se arregla, Jonathan, y prácticamente en 2 años tendremos de verdad una quiebra en muchos de estos negocios, ¿verdad? Que no estamos hablando de empresas grandes ni internacionales, estamos hablando de cooperativas. Estamos hablando de ese negocio familiar que le ha permitido surgir a muchos costarricenses. Entonces, sí, Jonathan, te decía que hay temas que definitivamente pasan por la Asamblea Legislativa en esta inacción que estamos experimentando por parte del Ejecutivo. Lenín, hace un par de días en Heredia iba detrás de un vehículo y me llamó la atención y a mi esposa también una calcamonía que tenía debajo de la placa que dice sí a la vida con un corazón, sí a la familia, pero a la par dice sí a la defensa y sale el símbolo de un arma. ¿Vos crees que el tico ya está volviéndose contrario a la naturaleza tica y está empezando a masificar ideas que lo que viene es a controlar desde la población lo que desde la institucionalidad no se está logrando, que es la defensa, la protección, la salvaguarda? Esto que estás diciendo de la seguridad alimentaria a mucha gente le preocupa. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Que a la gente ya está con este tipo de calcamonías como lo más normal, promoviendo el uso de armas de fuego. Es que, Jonathan, yo diría que eso es lo normal en una sociedad y la evolución del ser humano así ha sido siempre, ¿verdad? Con relación a cuidar lo que es elemental, que es la vida, la familia, la alimentación. Y cuando pensamos, ojo, ¿verdad? No estoy incitando a No la entiendo, violencia, claro. ¿verdad? Pero estoy hablando de la evolución histórica del hombre, ¿verdad? Que en algún momento justificaba cualquier acción a lo sobrenatural, ¿verdad? A lo divino, un rayo, los dioses fueron, ¿verdad? Se murió alguien, fueron los dioses. eh, y en un momento la evolución y el estudio y sobre todo las normas sociales, el pensamiento también ideológico y teológico, le ayudan a formarse integralmente al hombre y es lo que nos diferencia precisamente de los animales, Sí. nuestro nivel de conciencia. Y en algún momento se apuesta, ¿verdad?, a la institucionalidad precisamente para que me tutelen mis derechos y el bien jurídico mejor tutelado de la vida y la salud. Pero cuando empieza a fallar la institucionalidad, Jonathan, el temor hace que se generen todo este tipo de eslogan populistas, pero que tienen la lógica de cuidar lo que para mí es valioso. Definitivamente, eso es lo que me parece a mí que está ocurriendo, ese enorme temor del costarricense, del hombre que trabaja, de la mujer que también trabaja y espera llegar a su casa, se siente totalmente inseguro. Y bajo ese panorama de sentir inseguridad, la persona apela a cualquier medio, Jonathan, para poder cuidarse. Eh, es muy triste, ¿verdad? Como costarricenses, por supuesto que nos sentimos muy tristes de pasar de la Suiza centroamericana a estos escenarios, Jonathan. Vamos a ver, tengo todavía aquí en mi retina algunas imágenes que han pasado por TikTok y por otras redes sociales, en donde en Atillo pasan ahí con R15, con pistolas de 9 milímetros, con machetes,
Y no O hay lo más policía, normal. Jonathan, lo más normal, pero porque no hay fuerza pública, y no es culpa de la fuerza pública, es que, repito, ¿verdad? Ha sido tan mal abordado el tema de seguridad ciudadana que no le queda más al propio ciudadano que protegerse a sí mismo. Y esto es muy grave, Jonathan. Y es más grave aún lo que te voy a decir para el público que nos sintoniza. Cuando un juez plantea o los jueces están planteando en las audiencias de juicio que no esté su rostro, cuando el juez ya tiene miedo, estamos hablando de situaciones muy delicadas porque prácticamente se ha desbaratado, se ha erosionado la seguridad jurídica y la propia seguridad en el Poder Judicial. Entonces, muy grave, Jonathan, lo que está ocurriendo. Lenín, ¿cuál ha sido la respuesta de los sectores que ya se reunieron una vez en la Universidad de Costa Rica y que escucharon durante toda una mañana diferentes puntos de vista, pero que viendo la radiografía de quienes estuvieron en ese auditorio sentados, se ve que hay una multiparticipación, si se cabe el término, de sectores que están preocupados? ¿Qué les han comentado y qué es lo que se comenta en los diferentes grupos? Sí, la retroalimentación ha sido muy positiva, Jonathan, tomando en consideración que el auditorio en la Universidad de Costa Rica tiene una capacidad para 300 personas, Ujú. 300 liderazgos que esperábamos que llegaran a este evento y llegaron más de 400 personas. Personas de Guanacaste, de Limón, Upala, el sur del país. Entonces, la actividad en cuanto a presencia fue totalmente exitosa, pero sobre todo se fueron las personas muy optimistas, se fueron con un sentimiento de fuerza para poder empujar el proceso, repito, hacia esas propuestas inmediatas de corto, mediano plazo, que sí vengan a constituir, ¿verdad? Un balance positivo. Y digo esto, Jonathan, porque vamos a ver, de no hacer nada y tener los brazos cruzados a empezar a hacer, yo creo que eso motiva mucho. Por supuesto que sí. Y sobre todo cuando se tiene de cerca a las universidades la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Tecnológico, dando ese acuerpamiento técnico para las propuestas. Y sobre todo lo que mencioné anteriormente, cuando se tiene una posición que a pesar de que tenemos en algún momento diferencias, en este momento existe un interés superior, un interés común, que es el bienestar de todas y todos los costarricenses. Creo que eso ha sido fundamental, interiorizar, porque eso también ha sido un proceso de informar, sensibilizar y concientizar y entender que la política actual, la política de desarrollo social y económica, es un verdadero y rotundo fracaso y todos los que estamos en este proceso somos conscientes de que no queremos heredarle una Costa Rica como la que tenemos ahorita a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que esa concepción está totalmente clara para todos y todas nosotros. ¿Qué tiempos tienen por delante? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos desde las visiones de toda nuestra audiencia entender el comportamiento que va a tener ahora el movimiento? Sí, en el mes de abril se entrará en una etapa de elaboración de las diferentes mesas de trabajo. Cada una va a tener su plazo de acuerdo a la complejidad de los temas que quieran abordar. Ahí se van a aceptar los insumos necesarios y la programación de estas reuniones que van a ser muy aterrizadas también, Ujú. hasta sintetizar todas las propuestas y en algún momento estamos pensando en unos 3 meses dar los primeros resultados. Creemos que este proceso va a llevar algunos meses en esa lógica que planteé, ¿verdad? De aquellas propuestas que son de inmediato, corto, mediano y largo plazo, pero estamos conscientes de que es un reto enorme, pero que tenemos la capacidad, la convicción y sobre todo el compromiso país para sacar esta tarea adelante. Lenín, los interesados de aportar, de sumar, ¿tienen chance todavía
de entrar en este proceso de diálogo que, como bien estás diciendo, tiene a Costa Rica por delante y a Costa Rica de una manera cívica? ¿Cómo pueden las personas pues sumarse, si quisieran así hacerlo, a este esfuerzo multisectorial? Sí, vamos a ver, y es muy importante la pregunta que estás haciendo, Jonathan, y te agradezco, porque este proceso es 100% inclusivo, no estamos excluyendo a nadie. Lo único que sí, ¿verdad? Vamos a plantear cuando ya tengamos elaborado el cronograma de actividades, es una carta de compromiso, una carta de principios y valores, pero porque estamos juntos. Eso es para efectos de que el día de mañana no digan, mira, es que no, yo no estaba de acuerdo, es que no quise, me explico, en donde el punto número uno es ese compromiso con el país, ¿verdad? No vamos a amarrar absolutamente a nadie en un proceso totalmente libre, democrático, teniendo como norte esa justicia social a favor de todas y todos nosotros. Entonces, ahí se darán a conocer los números donde pueden contactar a los encargados de la parte técnica, ¿verdad? Que van a llevar a cabo todo el proceso de las mesas, la elaboración de las mesas, el trabajo con las mesas. ¿Las decisiones son unánimes, son por mayoría? ¿Cómo lo van a trabajar? Se va a trabajar cuando se tenga en alguna propuesta eh, esa visión compartida de todos, vamos con decisión unánime, perdón, decisión dividida o las reservas en algún tema. Lo importante de esto, Jonathan, muy buena la pregunta, porque cuando se tenga alguna propuesta con esa visión compartida y unánime, prácticamente pasará directo, ¿verdad? A incidir o tratar de que se incida en la Asamblea Legislativa en primera instancia, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos planteando nosotros. ¿Van a los diputados a estar siendo parte del proceso? Lo estamos comunicando con algunos diputados de diferentes fracciones y hasta el momento, Jonathan, con el acercamiento que hemos tenido, y con nombres puedo decirlo, ¿verdad? De diferentes fracciones han estado de verdad muy anuentes a escucharnos, ¿verdad? Y sobre todo a tratar de canalizar esto. Esto no tiene un nombre en específico, no es CONARE, no es la Asamblea de Trabajadores, me explico, no es la mesa de diálogo. Yo creo que el producto que nosotros vayamos a trabajar acá y respetando, por supuesto, la autonomía que tiene el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, va a ser algo que las señoras y señores diputados pueden hacer perfectible pensando en el bien común para todas y todos los costarricenses. ¿Esperas, Lenin, como parte de las cabezas que más destacan en este proceso, que Casa Presidencial revierta su posición de no diálogo, de no conversación con sectores y que más bien revise las propuestas, las estudie y las ejecute cuando le toca sin una reforma de ley que esté de por medio para poder realizar? Nosotros, Jonathan, no perdemos la fe, ¿verdad? De que el Ejecutivo pueda interiorizar que ellos solos no pueden, ni deben, además. Una democracia no solamente es el derecho que tenemos los ciudadanos de votar, sino de construir juntos aquellas políticas públicas que van a beneficiar a las mayorías. Y en esa lógica esperaríamos, si el Ejecutivo quiere sumarse, que por cierto, Jonathan, fueron invitados por parte Bueno, el de la detalle. Asamblea de Trabajadores. Yo mismo llevé la nota a Casa Presidencial, pero no vimos que se sumara absolutamente nadie del Ejecutivo. ¿Te Lo respondieron? repito, no, ni tan siquiera, ni tan siquiera. Entonces, esperaríamos que en algún momento lo tomen en consideración, porque esa frase es muy cierta, Jonathan. La voz del pueblo se convierte para el gobernante en la voz de Dios, ¿verdad? Y es que definitivamente cuando uno ve los números que mencionamos anteriormente, las personas que se nos están muriendo en una lista de espera, las balas perdidas que están llegándole a las personas inocentes, las personas que están
aguantando hambre, que el día de hoy, Jonathan, van a llegar a las 12 de la noche a su casa, van a llegar al día siguiente sin haber comido. Creo que eso es inhumano y los costarricenses no nos merecemos eso, Jonathan. Nosotros Una tenemos última, todas las condiciones para hacer sí. o volver a ser la Suiza centroamericana de verdad. Una última pregunta, Lenny, antes de retirarnos ya, porque el tiempo nos está ganando. ¿Crees que todavía estamos a tiempo para frenar más violencia y más actos de cansancio de grupos sociales que quieran tomar las acciones por sus manos? Sí, estamos a tiempo, Jonathan, siempre y cuando, y eso decía, ahí sí dependemos de un ejecutivo beligerante, un ejecutivo que acuerpe financieramente al Ministerio Público, a la Fuerza Pública, pero no haciéndole recortes, ¿verdad? Que es la parte que uno no entiende, esa doble moral, que sí queremos impedir la criminalidad, pero hacemos recortes. Sí queremos mejorar la caja, pero no le hacemos el traslado que corresponde. Entonces, es un doble discurso que afecta a final de cuentas a la población, a los costarricenses. Sí estamos a tiempo y por último, lo diría Jonathan, si el Ejecutivo no quisiera escuchar, yo creo que existe toda una plataforma social, socioproductiva y productiva que sí podemos presionar para que se impulsen las políticas públicas que le corresponde al Ejecutivo. Lenín, muchísimas gracias por todas las propuestas, las ideas y la elocuencia con la cual pusiste sobre la mesa el esfuerzo que múltiples sectores están haciendo en este momento. Jonathan, agradecerte el espacio y al público que nos sintoniza. De verdad, créanos que estamos haciendo un esfuerzo para impulsar todas aquellas políticas públicas que vengan a beneficiarnos a todos nosotros. Las y los costarricenses nos merecemos una Costa Rica justa, próspera y de oportunidades y que reine nuestra paz social como siempre. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias, Lenín, y muchas gracias a ustedes que han estado en sintonía en 89.1 en plataformas digitales. Recuerden que en unos minutos va a estar el programa en nuestro canal de YouTube de Red Democrática, así que también consiga el link y compártalo, porque lo que se habló el día de hoy es muy importante para el presente y el futuro de Costa Rica. Hasta mañana, si Dios así lo permite.